tenemos, tal como lo decís, un ecosistema que es uno de los humedales más importantes del mundo. Forma parte, lo que nosotros vemos es una parte de la cuenca del Plata. El río Paraná es uno de los ríos que componen esa cuenca que nace en Brasil y que termina en el río de la Plata. Es un ecosistema, es importante saber, me parece, que Argentina tiene casi la cuarta parte de su territorio que es un humedal. Para nosotros es el río, pero también hay humedales de montaña, hay humedales marítimos, hay humedales en la Patagonia. El nuestro, el que conocemos, el que nos referencia y nos define culturalmente, productivamente, históricamente y también desde la biodiversidad, es el humedal del río Paraná. Es clave, tenemos, creo, mucha suerte de poder vivir al lado de un río y de un sistema de islas como el predelta. Estamos a la altura media del delta del Paraná en Rosario. Es clave desde el aporte que nos hace no solo el paisaje, que es a lo mejor a lo que más acostumbrados estamos, sino también hay una serie de lo que se llama servicios ecosistémicos que nos brinda, que a veces pasan un poco desapercibidos, pero que son súper importantes. El humedal, el sistema de islas, el propio río, sirve para regular o atemperar, por ejemplo, los pulsos de temperaturas extremas, algo que va a ser muy importante en un contexto de crisis climática global, de calentamiento global, que también, por supuesto, impacta en nuestra región. Nos aporta una cantidad de biodiversidad increíble en aves, en anfibios, en reptiles, en peces. Esto tiene usos productivos, usos recreativos, usos turísticos. Nos aporta también oxígeno, nos aporta agua, nos aporta alimento. Los humedales, está también establecido, son grandes aliados para luchar contra el cambio climático, porque lo que hacen es lo que se llama capturar carbono. Sirven, como uno está más acostumbrado a escuchar, como los bosques, como la selva, para capturar carbono y liberar oxígeno. También por eso el contexto de quema, como estamos atravesando actualmente, es doble o triple o quíntuplemente grave, porque además de lo inmediato genera efectos negativos a mediano y a largo plazo que vamos a ir viendo con el tiempo. Eso es un poco lo que nos rodea, lo que nos da cobijo. Se habla de quema de pastizales. El humedal mismo tiene varios subsistemas, varios paisajes dentro del paisaje. Y hay también un paisaje de humedal que es de pastizal. No igual que el pastizal del campo, que el pastizal de la llanura, que es el que también más vemos cuando estamos de este lado de la orilla, pero sí hay un sistema también de pastizal en la isla. Pensemos que a la altura de Rosario solamente son 60 kilómetros de isla hasta que volvemos a encontrar tierra firme en la provincia de Entre Ríos, y si nos vamos más al sur hay lugares donde el delta llega a tener casi 100 kilómetros de ancho, donde está ese sistema de agua, tierra, riacho, laguna. Las quemas se utilizan desde hace mucho tiempo en el ecosistema, están asociadas sobre todo a los usos productivos del territorio. En este sector del delta eso tiene que ver más con la ganadería de islas. Si nos vamos más al sur, tiene un uso más forestal, y también en algunas regiones, como el norte de la provincia de Buenos Aires, ha tenido un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, muy fuerte en el Tigre, en San Fernando, en esas zonas. Habitualmente se usaba desde hace mucho tiempo, la ganadería de islas es muy antigua en la región, la hacían los jesuitas hace siglos en la zona. Lo que cambió mucho es la escala, ¿no? Con la apertura del puente y la ruta que une Rosario a Victoria, y lo que fue el boom de commodities agrícolas de la primera década, sobre todo de este siglo, hubo lo que se llama un corrimiento de la frontera agropecuaria, y el ganado o la ganadería que antes se hacía a lo mejor más en la zona continental o de la llanura, pasó a instalarse en la zona de islas. Hoy eso es menor que hace 10 años atrás, que hace 10, 15 años atrás. Hay menos carga ganadera, pero aún así la quema es una herramienta asociada a la ganadería. Pienso que no es el único factor que tenemos que mirar cuando pensamos en las quemas de este año. También hay una presión, como decíamos antes, seguramente de algún sector interés inmobiliario. Se utiliza habitualmente, y muy entre comillas, para limpiar el terreno de pastos secos.
Hay muchos cazadores furtivos, hay algunos pescadores que pueden llegar a ser desaprensivos, puede haber algún foco accidental. Hay un combo bastante fatídico este año y hay una cuestión que no es para nada menor, que es que estamos en un año de sequía y de bajante histórica del río. Hace por lo menos 60 años que el río no estaba tan bajo durante tanto tiempo seguido. Entonces la isla quedó sin agua y el cortafuego natural, que a lo mejor existía antes, que era un riacho, un lago, un albardón, hoy está seco. Entonces eso ayuda a que se propague y no nada para el fuego. No lo origina, no es la naturaleza que origina el fuego, pero sí hay una situación natural que potencia, multiplica el alcance de estos focos que hoy aparecen como totalmente descontrolados. Lamentablemente todavía, por lo menos al día de hoy, no hay datos oficiales de ninguno de los niveles, ni nacional, ni provincial, ni municipal, en cuanto a la estimación de lo que se quemó, lo que se perdió. Sí hay varias estimaciones que hicieron organizaciones ambientalistas o gente que estudia el terreno desde otro lugar. Ayudan mucho las imágenes satelitales, que hoy son de muy fácil acceso, y haciendo un poco ese trabajo de contraponer los focos. Vamos a recordar que desde lo que va del año se registraron más de 8.000 focos en la zona que se llama Delta Piecas del Paraná, que va de la ciudad de Santa Fe al norte hasta la ciudad de San Fernando, en el norte de la provincia de Buenos Aires. 8.000 focos es un número récord, por lo menos para la última década en cuanto a cantidad. Lo que se estima solo en la zona que está frente al Gran Rosario, de San Lorenzo a Villa Constitución aproximadamente, es que se han quemado por lo menos 500 kilómetros cuadrados. Eso es un montón, si pensamos que la ciudad de Rosario tiene algo así como 180 kilómetros cuadrados de superficie. Hablamos de una superficie quemada más o menos que equivale a 3 veces la superficie de la ciudad de Rosario. Como cálculo, yo diría conservador, hasta ahora. Falta todavía y los pronósticos son de una sequía que se va a prolongar y de una bajante del río que también lo que dicen del Instituto Nacional del Agua, por ejemplo, que es el organismo que estudia el flujo del río desde hace décadas, es que por lo menos hasta la primavera el caudal del río va a seguir siendo muy bajo. Falta mucha lluvia, no ha venido todavía, no ha llegado. Tiene, la verdad, muchos impactos de diferente tipo. El de la salud, que es el que a veces más se registra o se denuncia desde la ciudad. Ya hay estudios hechos desde la Universidad Nacional de Rosario que han medido la calidad del aire en días de diferente intensidad de quemas. Por ejemplo, el 16 de junio, que fue un día con enorme cantidad de focos, la calidad del aire de Rosario quintuplicaba los niveles de particulado contaminante tolerado o permitido. O sea, el aire estaba hasta 5 veces peor de lo que debería estar para ser un aire respirable de buena calidad. En un contexto como este año de pandemia, asociado además a cuestiones respiratorias, es aún más grave, ¿no? Si le sumamos el efecto del viento, también lo que sacó a la luz este estudio de la ONR es que esta nube de humo gigantesca que se genera por las quemas puede llegar a hasta 60 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Entonces tenemos un problema no solo en la ciudad de Rosario, sino en toda la región. Además, el sur de la provincia de Santa Fe es una zona muy habitada. San Lorenzo, Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez, hablamos de 1,5 millones por lo menos de personas afectadas por el tema del humo. Luego, desde lo ambiental estrictamente, es tremendo también el impacto. Se genera una mortandad de un montón de fauna de manera inmediata, sobre todo la fauna que le cuesta desplazarse más rápido, reptiles, anfibios, algunos mamíferos. Las aves, si bien no sufren a lo mejor en el primer momento porque pueden desplazarse con mayor velocidad, después se van a encontrar con un hábitat absolutamente destruido, ¿sí? Donde nidifican, donde buscan su alimento, donde se reproducen, no va a estar más. El Paraná es además un corredor biológico gigantesco de migración de aves que hacen el recorrido norte-sur desde Brasil hasta la Patagonia, sobre todo en los cambios de estación, otoño-primavera, y va a haber también muchísimas especies de aves migratorias que van a encontrar su lugar de destino destruido.
Luego hay una degradación del suelo muy importante por la quema tan persistente, tan prolongada en un contexto de sequía, contaminación del aire, como decíamos recién, una enorme pérdida de biodiversidad que me parece que todavía no está del todo cuantificada, pero que creo que va a ser bastante impactante. Se puede relacionar, la figura de ecocidio es una figura muy gráfica para entender que estamos hablando de un problema ambiental enorme. No es todavía una figura tipificada desde el delito. Fíjate que incluso a los imputados que hay hasta ahora en la justicia entrerriana por la quema de pastizales no están acusados o no tienen una tipificación de delitos de tipo ambiental, sino que va por el lado de quema intencional, de obstrucción de la navegación aérea, por ejemplo, o que afecta a la ley de residuos peligrosos. Se le busca de alguna manera la vuelta legal para poder intentar tipificar lo que significa la quema de pastizales a esta escala. El ecocidio sirve, creo, como figura para intentar darnos cuenta de la magnitud de algo que atenta contra el ambiente y contra el ser humano, que obviamente es parte del ambiente también, pero no existe como tal, como delito. Es una figura que ayuda a entender, pero que no van a ser juzgados por eso, digamos. La ley de humedales es un proyecto que ya se trató en el Congreso de la Nación 2 veces y las 2 veces no avanzó más allá de la aprobación de una Cámara. La ley de humedales es como es lo mismo para los humedales que lo que fue la ley de bosques para la deforestación. Son marcos legales importantes que ojalá tengamos a la brevedad, porque ayuda a otorgarle también a las provincias responsabilidades en el cuidado de sus recursos. Recordemos que según dice la Constitución Nacional, los recursos naturales son potestad de las provincias, no de la Nación. Otorga presupuestos mínimos que deberían también funcionar para poder, en definitiva, dotar de control, de prevención al territorio. Una ley, también lo hemos visto con la ley de bosques, existe la ley de bosques hace 10 años y sigue habiendo deforestación en Argentina. Entonces, la ley es necesaria y es útil y es muy deseable, pero por sí sola no alcanza. Si después la ley de bosques, por ejemplo, está absolutamente desfinanciada año tras año. Se desfinanció bajo los gobiernos peronistas, se desfinanció bajo el gobierno de Macri. Hay como una política de Estado en desfinanciar los objetivos de cuidado ambiental en Argentina en el mal sentido. Bueno, entonces, además de la herramienta legal, después vamos a precisar que esa herramienta esté completada por acciones de financiación, de dotación de recursos, de control y planificación efectiva del territorio para que no quede como un papel mojado o quemado en este caso, sino que pueda en serio ser un instrumento de protección. No, espero y creo que realmente no. Creo que el río tiene la capacidad gigante además de regenerarse, lo cual es su virtud y a veces su defecto, porque a veces también abusamos de eso. Desaparecer no, pero sí quedar dañado. Y no son solo las quemas las que dañan el humedal. Mira, alcanza con transitar la ruta entre Rosario y Victoria y vamos a ver una colección de cuestiones ambientales a tener en cuenta. La pesca industrial indiscriminada, los encallamientos, los terraplenes. Es muy frecuente ver desde la ruta maquinaria pesada, retroexcavadoras moviendo tierra. Bueno, eso es algo que tampoco se puede legalmente hacer en el humedal, porque alterando algún curso de agua ya alterás el equilibrio de un sistema que es frágil y que depende de que todas sus partes funcionen bien para funcionar bien en su totalidad. Y el encallamiento y el terraplamiento es uno de los enormes problemas del humedal. Está asociado también al uso productivo del territorio, fundamentalmente a la ganadería, porque no se hace agricultura extensiva en la isla, no hay plantaciones de soja. Lo que hay es fundamentalmente ganado, en algunas épocas más, en algunas épocas menos. Entonces hay todavía muchas cuestiones por atender. También creo podemos hacer una autocrítica quienes vivimos en Rosario del uso que hacemos, sobre todo en temporada, porque si uno cruza ves que
se saca fauna, se saca flora nativa para poner palmeras. No es raro ver retroexcavadoras también montando muelles, moviendo tierra, hay fiestas electrónicas, bajan vehículos, hay contaminación sonora, visual, toda una colección. Me parece que todos de nuestro lugar podemos ver basura, muchísima, en todos lados. Podemos ver y hacer algo respecto a eso. No solo tampoco quedarnos en la quema es lo que nos preocupa hoy, porque es muy evidente y muy tremendo, pero hay una colección de problemas ambientales que tenemos muy cerquita nuestro, sobre los cuales también creo está bueno ocuparse todo el tiempo. Yo creo que hay una toma de conciencia así re fuerte en los últimos años respecto al humedal. Ojalá tampoco quede solo acotada cuando el humo invade la ciudad, sino que también pensemos que va mucho más allá de eso, que es muy grave, pero que no es lo único. Por suerte también, hace varios años que hay muchas organizaciones ambientalistas que trabajan muy bien para dar a conocer las problemáticas del humedal, para acercarlas al ciudadano urbano, que a veces está un poco alejado o piensa que es lo mismo y lo mismo que se puede hacer en la ciudad se puede hacer ahí y claramente no. Pienso en el Paraná no se toca, en el taller ecologista, bueno, Más río, menos basura, que desde hace 4 o 5 años realiza la limpieza de las costas y la clasificación de la basura, porque también la contaminación por plásticos es un problema grave que tiene el río Paraná y los arroyos. Viernes por el Futuro, una organización más nueva del último año, más asociada a las cuestiones de cambio climático. Bueno, hay muchas organizaciones, todas están súper presentes en las redes, se puede acceder o contactar a través de cualquiera de las redes con las organizaciones, que son también las que muchas veces impulsan, ¿no? Rosario tiene una reserva natural, que es la reserva de los Tres Cerros, la que le decíamos el Deliot, desde hace algunos años. Una oportunidad genial porque es pública, es de toda la gente que habita Rosario. Bueno, fueron las organizaciones en buena parte las que impulsaron a que esto pudiera ser realidad. Insisto, me parece que es una agenda que llegó para quedarse. Nadie puede mirar para otro lado y que cuando se vaya el humo, cuando llueva, cuando se apaguen, lo que sea, no dejemos de prestarle atención al humedal, que en serio es lo que nos da todo lo que tenemos.